Bueno, mi nombre es Melina Neira y el tema del seminario que voy a dar hoy es análisis microbiológico del agua. A manera de introducción, el Código Alimentario Argentino define como agua potable aquellas aguas que son aptas para la alimentación y uso doméstico. Para ello debe ser incolora, inodora, límpida y transparente, y no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico, radioactivo, en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. Por ello es de gran importancia controlar las características microbiológicas del agua de consumo, aparte del análisis químico, pero hoy nos vamos a enfocar en la parte microbiológica. Los microorganismos patógenos están vinculados a enfermedades de origen entérico, como diarrea, cólera, entre otras. El análisis microbiológico del agua consiste en realizar 4 determinaciones: el recuento de bacterias mesófilas viables, el recuento de bacterias coliformes totales, la presencia o ausencia de Escherichia coli y la presencia o ausencia de Pseudomonas aeruginosa. La recolección de la muestra se realiza de la siguiente manera. Se debe hacer en un recipiente estéril con una capacidad de 250 mililitros aproximadamente de plástico vidrio. Se pueden usar los recolectores de orina que venden en farmacia. Las muestras recolectadas deben mantenerse refrigeradas hasta su procesamiento y el análisis debe hacerse dentro de las 24 o 72 horas como máximo desde su recolección. Durante la toma debe prestarse atención a mantener una adecuada asepsia para evitar la contaminación accidental de la muestra. Se debe dejar correr el agua durante 10 segundos antes de recolectar. Si por ejemplo es agua de lluvia, se descarta la primera parte de la lluvia y luego se recolecta. Se abre el recipiente estéril evitando todo contacto con el interior del mismo y sosteniendo la tapa hacia abajo. Luego se tapa asegurando un cierre perfecto. Y se debe mantener refrigerada hasta su entrega al laboratorio. Los materiales y equipamientos que vamos a necesitar son placas de Petri, tubos de ensayo, tapones para microbiología. Es importante que todo el material que se utilice se pueda esterilizar. Campanas Durham, ASA para bacteriología, un mechero. Vamos a necesitar los medios de cultivo, ya se compran, hay distintos tipos, ahora los vamos a ver a continuación. Frascos de vidrio, lo mismo, tienen que tener un cierre bien hermético y tienen que ser aptos para esterilizar. El autoclave, que es una olla a presión que se utiliza para esterilizar. Micropipetas y tips y todo el material común a cualquier medición, materiales de bioseguridad y demás, pero sí es importante que los tips tienen que estar previamente esterilizados, o sea, debo asegurarme antes de comenzar tener los tips ya esterilizados y no puedo usar el mismo que utilizan para el resto de las determinaciones. Y una estufa. El material debe ser esterilizado entre 15 y 20 minutos a 121 grados centígrados en el autoclave. Todo lo que sea tips se esteriliza antes y todo lo que sea frasco y tubo se esteriliza una vez que ya tiene la solución preparada en su interior. Para comenzar con el procedimiento de medición, lo primero que hay que hacer es la preparación de los medios de cultivo. Vamos a preparar 4 medios de cultivo. El medio de cultivo Agar Playcon o APC, el medio de cultivo agua peptonada 0,1%, medio de cultivo Maconqui y medio de cultivo verde de malaquita para Pseudomonas. El orden de preparación es indistinto, yo acá en el Power lo puse en este orden. El primer medio es el medio de cultivo APC. En la tabla podemos ver cómo se prepara, o sea, qué cantidad preparar y cuánto pesar de acuerdo a la cantidad de muestras que yo tengo. Por ejemplo, en la primera fila vemos si yo tengo una sola muestra. Si tengo una sola muestra, voy a necesitar 5 placas. Y voy a pesar 2,2 gramos de APC y le voy a agregar 94 mililitros de agua destilada. Y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de muestras que yo tenga que preparar. Esto lo coloco en un frasco de 250 mililitros y se deja reposar 5 minutos. Luego se calienta en agitador con agitación constante hasta ebullición hasta disolución completa. Es importante que quede traslúcido y se reserva para esterilizar. El otro medio que vamos a preparar es el medio de cultivo agua peptonada 0,1%, lo mismo,
En la tabla podemos ver cómo prepararlo de acuerdo a la cantidad de muestras que tengo. Por ejemplo, si tengo una sola muestra, voy a preparar cantidad suficiente para colocar 9 mililitros en 3 tubos. Para eso peso 0,004 gramos de peptona y le agrego 40 mililitros de agua destilada. Se coloca en agitador y se lleva a ebullición durante 1 minuto. Luego se trasvasa 9 mililitros a 3 tubos de ensayo por cada muestra, más un tubo extra que se coloca 1 mililitro para que quede como control. Se tapan los tubos y se reserva para esterilizar también. El tercer medio es el McConkey. Lo mismo en la tabla podemos ver, por ejemplo, si voy a analizar una sola muestra, voy a preparar 2 soluciones, la solución simple y la solución doble. Para cada una voy a pesar 2,1 gramos de caldo McConkey y le voy a agregar a la simple 60 mililitros de agua destilada y a la doble 30 mililitros de agua destilada. Luego se calienta con agitación constante hasta total disolución. Se rotulan los tubos de ensayo y se le coloca dentro una campana de Durkheim con la boca hacia abajo. Acá vemos cómo vamos a cargar los tubos para una sola muestra. Para una sola muestra voy a necesitar 6 tubos al cual le voy a colocar a cada tubo 10 mililitros de la solución en concentración simple y otros 3 tubos a cada uno de los cuales le voy a colocar 10 mililitros de la solución con concentración doble. Una vez hecho eso, se tapa y se reserva para esterilizar. Y el cuarto medio que vamos a preparar es el cultivo verde de malaquita para pseudomonas, que está formado por 4 gramos de peptona, de carne, 0,06 gramos de verde de malaquita y 0,22 gramos de fosfato de sodio dibásico. Y se le agrega 100 mililitros de agua destilada y se reserva para esterilizar también. El proceso de esterilización se hace en el autoclave, se colocan 4 litros de agua en el fondo del autoclave, se envuelve las tapas con papel madera, las tapas de los tubos y también la de los frascos. Se introducen los tubos de agua peptonada, el caldo de McConkey, el frasco de APC y el de verde de malaquita en el autoclave. Se tapa y se enciende. Una vez que la temperatura llega a 121 grados, se controla durante 15 minutos. Y se corrobora que se ha esterilizado correctamente cuando las campanas de Durkheim se encuentran sin aire en el fondo de los tubos. Ahora vamos a las determinaciones. Para el recuento de bacterias mesófilas viables, que en este grupo se incluyen todos los microorganismos capaces de desarrollarse en presencia de oxígeno a una temperatura entre 20 y 45 grados centígrados, un recuento bajo de aerobios mesófilos no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera que un recuento elevado no significa presencia de microbiota patógena. Para realizar esta medición vamos a usar el agua peptonada al 0,1% que preparamos y el APC. Y se preparan diluciones seriadas, como podemos ver en la tabla. Se van a preparar 3 tubos, 3 tipos de tubos, los -1, los -2 y los -3. En el -1 vamos a colocar 1 mililitro de la muestra y, bueno, ya tiene adentro el agua peptonada que habíamos colocado antes de esterilizar. El -2 lo vamos a preparar tomando 1 mililitro del -1. Y el -3 lo vamos a preparar tomando 1 mililitro del -2, de manera que quedan 3 diluciones seriadas. Todo esto se hace en mechero, colocando el extremo del tubo en el fuego que larga el mechero, cada vez que abro y antes de destapar cada tubo, para evitar contaminación. Y luego se realiza la siembra en profundidad. Vamos a necesitar, como habíamos visto, 5 placas. 3 placas van a tener la muestra, que serían la -1, -2 y -3. Se le agrega en el centro de la placa 1 mililitro de la muestra y luego se le agrega entre 15 y 20 del medio APC. Lo mismo para cada uno de los tubos, -1, -2, -3. Luego se va a hacer una placa que tiene el agua peptonada, se le va a agregar 1 mililitro del agua peptonada y el medio, esto es para control, y otra que solamente le vamos a colocar el medio, también para control. Estas 2 placas sirven para control. Si están contaminadas estas 2 placas, puede indicar que está todo contaminado por mal manejo cuando realice la técnica. Luego se mezcla y se deja solidificar. Se invierten las placas y se incuba a 37 grados por 24 horas. Y se realiza luego de estas 24 horas el recuento de las unidades formadoras de colonia o UFS
en aquellas placas que tengan entre 30 y 300 UFS. Luego, mediante una fórmula, puedo calcular el UFS por mililitro de muestra, que es lo que vamos a informar a la persona que solicitó el análisis. Acá podemos ver 4 placas, en realidad faltaría una más que es la -2, tenemos la -1, la -3, y las 2 placas que son de control de medio y control del agua. Acá en la -1 podemos observar estos puntitos son colonias. Cada uno de estos puntos es una colonia. De manera que, por ejemplo, acá parecería haber 5. Por supuesto, esto hay que hacerlo con la luz apropiada. Luego, el otro análisis que vamos a hacer es el recuento de las bacterias coliformes totales. El grupo de coliformes totales está integrado por 4 géneros, principalmente Enterobacter, Escherichia, Citrobacter y Klebsiella. Son bacilos gram negativos capaces de fermentar la lactosa con producción de gas dentro de las 48 horas de incubación a 37 grados centígrados. Para realizar este análisis vamos a preparar por cada muestra 9 tubos, que en realidad son los que ya preparamos y los esterilizamos previamente. A 3 tubos le vamos a colocar 0,1 mililitro de muestra y van a tener la concentración simple de medio, digamos. A otros 3 tubos le vamos a colocar 1 mililitro de muestra, son los tubos que también tienen la concentración de medio simple, y a otros 3 tubos le vamos a colocar 10 mililitros de muestra, son los tubos que tienen el medio en concentración doble. Los tubos van a indicar positivos si vira color amarillo y se observa producción de gas en la campana de Durham. Y van a dar un resultado negativo sin viraje de color y sin presencia de gas. Los tubos negativos de cualquier manera se reincuban a 37 grados por 24 horas más para asegurarnos que el resultado es el correcto. Acá podemos ver en la imagen los tubos, luego de las 24 horas o en realidad de las 48 horas. Los que tienen un color azulado, como los 3 primeros, no indican la presencia de coliformes totales. Fíjense que el color no cambió, era originalmente azul y sigue estando azul, y no se observa gas acá abajo, no sé si se llega a apreciar, en las campanitas de Durham. Mientras que los otros 6 tubos viraron a color amarillo y se observa poco porque está turbio también, pero hay aire, hay como una burbuja de aire en las campanas de Durham. Eso significa un resultado positivo. Para realizar el informe, lo que se informan son las NMP por cada 100 mililitros de muestra, que es el número más probable. Ese número se saca mediante la siguiente tabla. Lo que vamos a observar es cuántos de esos tubos nos dieron positivo. Voy a volver a la imagen anterior. Por ejemplo, en este caso, de los que eran 0,1, los 3 son negativos, sería 0. De los que tenían 1 mililitro de muestra, hay 3, porque hay 3 tubos positivos, y los que tenían 10 mililitros de muestra también hay 3, porque hay 3 tubos positivos. Sabiendo esto, yo voy a la tabla y busco lo que me dio, digamos. Acá en la tabla vemos, en la primera columna, 3 tubos de 10 mililitros. Entonces, si ninguno me dio positivo, sería 0, si uno me dio positivo sería 1, si los 3 me dieron positivo sería 3. Lo mismo con los tubos de 1 mililitro, lo mismo con los tubos de 0,1 mililitros. De manera que con eso yo voy poniendo cuántos tubos me dio de cada cosa y esto me arroja, lo vemos en la columna final, el índice de NMP por cada 100 mililitros. Es lo que vamos a informar. En cuanto a la presencia o ausencia de coliformes fecales, hay que tener en cuenta que los coliformes fecales son un subgrupo dentro de los coliformes totales, que es el análisis que mostré anteriormente. Son definidos como bacilos gram negativos que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a 44 grados centígrados dentro de las 24 horas. La especie predominante, el Escherichia coli, están presentes en el intestino de hombres y animales y demás animales, por lo que su presencia en agua indica contaminación fecal reciente, indicando la posible presencia de microorganismos patógenos. El procedimiento para la medición es el siguiente. Observo los tubos positivos que me dieron en el ensayo de coliformes totales. Y se analiza si la muestra tiene también coliformes fecales. O sea, vamos a usar los mismos tubos que antes me dieron color amarillo con producción de gas. Para confirmar la presencia de coliformes fecales, a partir de los tubos positivos del ensayo anterior, se toman 0,1 mililitros de caldo
de muestra, o sea, del caldo con la muestra que usé para los coliformes totales sería. Y se trasvasa a tubos que ya tienen 9 mililitros de caldo de Escherichia coli, que no expliqué cómo se prepara porque el procedimiento es similar a los que ya mostré anteriormente. Y se incuba a 24 horas a 44 grados centígrados. Se evalúa la presencia de turbidez y producción de gas. O sea, si el preparado que yo hice se pone turbio y hay producción de gas, eso me indicaría un resultado positivo para coliformes fecales. Acá vemos en la imagen un resultado negativo, porque hasta ahora las muestras que analizamos ninguna dio resultado positivo. Así que bueno, esto sería un resultado negativo. Luego de las 24 horas no se observa ni turbidez ni presencia de gas en la campana de Durham. Y finalmente está la determinación de presencia o ausencia de pseudomonas. Para ello se colocan 100 mililitros de muestra en el frasco con el caldo verde de malaquita. Se agita y se incuba por 20 a 44 horas a 37 grados y el resultado es positivo cuando se observa turbidez. Acá vemos, por ejemplo, luego de pasado el tiempo de la temperatura indicada, vemos que el líquido está turbio, de manera que eso indica un resultado positivo para pseudomonas. Y acá en la imagen vemos resultados negativos. Fíjense que los tubos están todos de color azul, no hubo cambio de color, no hay producción de gas, no está turbio en el de pseudomonas, no hay colonias visibles en las placas. Estos serían todos resultados negativos, ¿no? Quiero aclarar, que es importante saberlo, que luego de estos procedimientos que expliqué recién, hay otra serie de procedimientos que se realizan si se van observando resultados positivos, que son las confirmaciones, que no la voy a explicar ahora porque sería demasiado largo el seminario. Si quieren profundizar, lo pueden encontrar en el curso de agua, y este año vamos a incorporar en el curso de fundamentos una clase exclusiva con esto, donde va a estar todos los tipos de análisis. Voy a mostrar algunas fotos de estos otros análisis que se realizan para confirmar. Bien, en cuanto al lavado, se esteriliza todo el material utilizado que haya dado resultados positivos, es decir, se esteriliza en el autoclave todos los tubos, todo lo que haya dado positivo. Y luego se procede al lavado normal del laboratorio con detergente y enjuagado 10 veces con agua de canilla y 10 veces con agua destilada. Las placas Petri se esterilizan y luego se descartan. Acá podemos observar en la imagen, ese bollito es las placas Petri luego de haberse esterilizado y ese bollito se descarta. Todo el resto, luego de esterilizarse, se lava normalmente. Y finalmente, en el cuadro vemos cómo se informa el análisis microbiológico. Las bacterias mesófilas viables se informan si tienen menos de 100, sería un resultado negativo, o por lo menos dentro de los parámetros que indica la ley. La unidad que se usa es UFC por mililitro, como explicamos antes, y los límites permisibles por ley son hasta 500 UFC por mililitro de muestra. Las bacterias coliformes, lo mismo, se coloca el valor obtenido y la unidad es NMP por cada 100 mililitros de muestra, y los límites permisibles son iguales o menores a 3 en 100 mililitros de muestra. Esto es lo que salía de la tabla. La Escherichia coli se informa ausencia o presencia en 100 mililitros de muestra, y la Pseudomonas aeruginosa lo mismo, se informa ausencia o presencia en 100 mililitros de muestra. Esto es todo por hoy, muchas gracias.